Los primeros años de YouTube, incluso después de la compra de Google, fueron casi literalmente tierra de nadie, donde eran compartidas cosas que hoy en día serían eliminadas desde el minuto 1, y había interacciones posibles gracias a ciertas funcionalidades de ese entonces. En general, un panorama distinto al actual, y por esto mismo fueron posibles historias atroces y extrañas que quedaron olvidadas por el tiempo. Y en este video conoceremos algunos de estos casos. En el verano del año 2006, un más que incómodo metraje apareció subido a YouTube bajo el nombre Pimp My Wife. En este, presuntamente, se ve a un adolescente realizando un acto íntimo con un chico en medio de un grupo de otros varones de edad similar, quienes ríen y graban el momento. La grabación es alarmante por el contenido explícito y porque es notorio que algo terrible está sucediendo. Aunque el clip fue dado de baja el 25 de octubre, tras acumular 2.500 visitas, no se tiene claro cuánto tiempo permaneció en línea y, para los efectos, tampoco se conserva evidencia del mismo, más que un pequeño momento donde la cámara hace un paneo entre los adolescentes. La historia de esto es mucho más abominable, y es que este fragmento en realidad formaría parte de un DVD aficionado comercializado justo por este grupo de jóvenes bajo el título Cunt the Movie. Y esta no es más que la evidencia celosamente guardada por las autoridades de uno de los episodios más turbios del internet australiano. Como tal, Cunt the Movie es un compendio de grabaciones realizadas por un grupo de 12 individuos que se hacían llamar los Reyes Adolescentes de Werribee, en donde muestran toda una serie de delitos que van desde distintos tipos de vandalismo, fabricación de bombas de cloro, peleas clandestinas y, el punto máximo, la agresión íntima a una joven de 17 años con leve retraso en el desarrollo mental. Pero es que en esta misma grabación, o al menos en la versión completa, se puede ver cómo orinan sobre ella, le queman el cabello y arrojan sus prendas al río local. Todo mientras no dejan de insultarla y humillarla. Poniendo un poco más de contexto, según dirían posteriormente este grupo de delincuentes oscilantes en edad de preparatoria, presuntamente inspirados por las acciones del programa estadounidense Jackass de MTV, se dispusieron a grabarse generando cuantos disturbios les fueran posibles con el propósito de crear un DVD el cual luego venderían en $5. Entre sus actos en un inicio, habría cosas sencillamente estúpidas, como saltos en bicicleta con accidentes, o voltear sanitarios portátiles, pero no conformes con ello, irían subiendo la apuesta, aventando huevos a taxistas, entrando a casas abandonadas a destruir los muros, arrojando una bengala a un indigente, peleando con chicos de otras escuelas, molestando ebrios a la salida de los bares y aprovechando su condición para golpearlos, y, como ya he mencionado, fabricar un explosivo a base de cloro, cosas que pasan de simples travesuras a actos punibles. Pero el punto sin retorno comenzaría alrededor del mes de junio, cuando dos de ellos entablan contacto con una chica vía MSN Messenger, el antiguo programa de chat de esa época, y acuerdan verse en el centro comercial de la localidad. Una vez que la joven llega, no solo es abordada por sus dos supuestos amigos, sino por todo el grupo de maleantes, quienes se la llevan hasta la zona del río, y donde finalmente ocurre el horror. Hay que decir que para este momento, en algunos periódicos de Werribee, ya se había hecho una nota entrevistando a taxistas que habían sido vandalizados. Esto es algo de lo que el grupo se jactó e incluiría dentro de sus grabaciones. De hecho, parece que también mostraban las conversaciones que tenían con la chica y en ningún momento se molestaron en ocultar su identidad. Salían sin reparo a cámara haciendo todos sus actos. Aunque a la fecha muchos datos de la historia han sido enterrados o perdidos por el tiempo, se sabe que pasarían algunas semanas hasta que el caso explotó en el poblado australiano, ganando cobertura a nivel nacional, y las consecuencias de los actos alcanzarían ligeramente a los implicados, aunque no del modo esperado. Sería la unidad de delitos sexuales de la policía de Victoria quien empezaría a rastrear la agresión a la chica. Esto llevó a irrumpir en la casa de uno de los miembros de la pandilla, y cual efecto dominó, los padres de otros 3 muchachos los llevaron ante las autoridades para ser interrogados. Y durante los meses siguientes, se armaría el rompecabezas del caso. 8 jóvenes serían acusados y enfrentarían un juicio en el Tribunal de Menores de Melbourne, acusados de agresión, pornografía ilegal y prostitución mediante intimidación. Esto ya ha entrado el año 2007. Pero aquí viene la parte más desoladora del caso. Mientras los 8 adolescentes que aceptaron la culpa
apenas fueron integrados a un programa para delincuentes sexuales, más una orden de supervisión de 18 meses. Los otros 4 sencillamente negaron los cargos y no recibieron castigo. E incluso, se sabe que algunos de los padres refirieron saber vagamente qué hacían sus hijos, pero lo consideraron simple diversión. Es decir, en el gran esquema de las cosas, ninguno de los 12 delincuentes enfrentaron consecuencias reales por sus atrocidades, pues, según palabras del Consejo Jurídico de Australia, aunque el comportamiento es escandaloso, no debería ser castigado con el sentimiento de venganza. Debe haber un castigo apropiado, pero no uno que arruine el resto de sus vidas. La historia quedaría registrada gracias al reporte de la cadena ABC y traspasaría fronteras llegando hasta Johnny Knoxville, el legendario conductor de Jackass, quien se mostró enfurecido por los sucesos y asqueado de que los chicos osaran insinuar inspiración en su trabajo, catalogándolos como auténticos imbéciles. Aquí he de hacer una acotación, pues la verdadera influencia que pudo tener Jackass en los adolescentes de Werribee parece más por señalamiento de los medios que por alguna declaración real. Pero esto no terminó aquí. Un par de años después, en 2009, uno de los implicados subiría a su página de MySpace una canción de rap jactándose de haber salido impune de sus crímenes. Aunque en los años siguientes, algunas comunidades en internet siguieron el caso a fin de no dar tregua a los responsables, parece que todo el material del DVD de Werribee ha quedado perdido. Solo se conservan las imágenes que fueron usadas en el reportaje de televisión, y lo mismo ocurre con la canción de rap, aunque parece que sí vendieron algunas copias, y por una de ellas fue que llegó a YouTube el clip del asalto a la joven. Afortunadamente la totalidad del contenido no ha aparecido en línea. La policía resguardó todas las copias, y es la clase de material del que nadie tiene interés en recuperar. En contraparte, tal y como he referido, comunidades en línea como Enciclopedia Dramática, muy a su estilo, se encargaron de recopilar información dando con las direcciones de los implicados, sus trabajos y perfiles en línea de LinkedIn e Instagram. A 20 años de los sucesos, esta historia deja malestar por la resolución tan suave de las autoridades, y si algún tipo de retribución puede existir, será esperar que los implicados, hoy en día padres de familia, permanezcan con la incertidumbre diaria de que sus hijos no padezcan de aquello que le hicieron pasar a aquella chica. El 2 de mayo de 2010, esta chica que ves en pantalla, de nombre Chloe Elizabeth Shaw, oriunda de Birmingham, Inglaterra, y propietaria del canal Colossal Carnage 08, subía este pequeño mini blog donde daba algunas actualizaciones de su vida, a la par de decir algunas cosas sin sentido, muy acorde al estilo de videos de aquella época. Habiendo alcanzado los 1000 suscriptores a inicios de aquel año, algo bastante notorio, era una de las creadoras de contenido más prometedoras, con su estilo despreocupado hablando a la cámara. Por desgracia, esta historia comienza justo cuando revisamos la descripción de este mismo video, donde aparte de disculparse por la ausencia, refiere que daría una actualización de cosas al día siguiente. Pero ese video nunca llegó. De hecho, no se volvería a saber nada de Chloe durante las próximas semanas, y la siguiente noticia dejaría a todos helados. El cuerpo de Chloe sería encontrado colgado en una zona remota de su localidad en Acocks Green. Con tan solo 17 años, la aspirante actriz, con una gracia y cariño probado, había decidido poner final a todo. Y aunque naturalmente los motivos que pudieron llevarla a tal decisión son algo que solo ella sabía, todas las evidencias dejadas en línea apuntaban a una ola desmedida de acoso y burlas hacia su persona, que solo se elevaron una vez que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Estas burlas estaban conducidas por un grupo específico de trolls de internet enfocados en fastidiar a cuanto creador apareciese en su camino, en lo que muy probablemente sea una de las madrigueras de conejo más hoscas que se puedan encontrar en esta plataforma. Al revisar en los comentarios de los videos de Chloe, en varias ocasiones se pueden encontrar algunas referencias a un usuario bajo el nombre Brency, quien, según se dice, se mantuvo activamente insultándola, e incluso después de su muerte, los comentarios de su parte se volvieron mucho más enfermizos. A más de 15 años de ocurridos estos hechos, hacer un rastreo adecuado puede resultar complicado, pero tras recurrir a herramientas como Wayback Machine, es posible llegar a su cuenta
donde una y otra vez no deja de repetirse el mismo término: Wack Pack. Para no dar más vueltas, Brent C. era el fundador de este grupo de trolls que tomaban su nombre del mítico programa de Howard Stern, ya que en principio se trataba de fans del mismo, pero una vez juntos, durante todo el periodo comprendido desde 2009 hasta 2012, se mantuvieron en una cruzada degenerada de odio continuo y sin sentido. En un principio su objetivo era vandalizar videos o canales creados en memoria de personas fallecidas, haciendo el típico trabajo de molestar con lo que tenían a la mano, pero de forma gradual, sus objetivos cambiaron hacia creadores de contenido vigentes, y las cosas solo se elevaron cuando, de alguna forma, lograban hacerse con información personal de sus objetivos, la cual dejaban en público. Les inventaban rumores que trataban de engrandecer apoyados en sus multicuentas, y no conformes con esto, en medio de una YouTube aún creciente y sin la moderación adecuada, dejaban enlaces a contenido ilegal infantil, mencionando que el objetivo, de alguna forma, estaba implicado con ello. The Wack Pack se trataba de una pequeña red de usuarios que, hasta donde se ha podido saber, eran radicados entre Estados Unidos y México. Al revisar algunos de sus canales bajo el antiguo diseño del sitio, parecían manejar una lista de objetivos bastante larga, donde el nombre de Colossal Carnage 08 llega a figurar como objetivo destruido. En realidad, dada la poca información que se puede rescatar, los planes de este grupo son algo más dejado a la interpretación, aunque podemos intuir que, genuinamente, disfrutaban la idea de que algunas de sus víctimas acabaran con su vida, como es el caso de Chloe. Es posible que cosas tales como eliminar cuentas, que los usuarios cesaran su actividad, o que se notaran afectados por el acoso, eran su plan principal. Dentro de sus declaraciones hacia objetivos, se alegan cosas como usuarios que buscan activamente a menores de edad. Esto podría verse en un inicio como un intento de ajusticiar, pero, de nuevo, cuando retomamos el caso de Chloe, quien tenía 17 años al momento de su muerte, y de la mano con el modo de operar antes descrito, deja claro que esta gente solo se ceñía a su visión tormentosa, y una clara prueba de ello está en el perfil del usuario SimruTroll2, que mostraba su deseo por mantener intimidad ilegal. Según quienes se han dedicado a investigar el caso, es posible que fuesen responsables del deceso de al menos 12 usuarios y de burlarse de otros tantos que fallecieron por causas no relacionadas. Esto logra hacernos dimensionar cuán descontrolado estaba el asunto. Sin embargo, esta agrupación vería su final por vía de un caso tan desgraciado como ellos mismos. En octubre de 2012, el caso de Amanda Todd, una chica canadiense quien un mes antes había subido un video a la plataforma abordando su lucha contra el acoso, estalló en los medios al confirmarse su muerte, y puso sobre la mesa la responsabilidad de las páginas web sobre la clase de comportamientos que permitían. Aunque la gente de Wack Pack no tenía relación con el caso de Amanda, la administración de YouTube actuó enérgicamente en contra de usuarios con actividad nociva, y de repente, casi todos los perfiles de estos usuarios fueron eliminados sin que volvieran a aparecer, o al menos, no con la misma intensidad. Hoy en día apenas sobrevive la cuenta de alguien que pudo estar relacionado, esto basado en comentarios que le insultan por haberse burlado del caso de Amanda, pero este mismo usuario dejó de tener actividad justo en aquel lejano 2012. Similar al caso anterior, este grupo de personas salieron impunes de todo el daño que generaron, y quizás esta historia de algún modo sea un poco más incómoda, ya que fue necesaria una tragedia mediática para que se manifestara el mínimo de autoridad, llevándose consigo a víctimas olvidadas. The Wack Pack es el testimonio tanto de una época más salvaje e inmisericordia de la web, con tragedias poco documentadas, y al mismo tiempo una evidencia aún vigente de cómo se manejan grupos degenerados que proceden bajo una palabra tan trivial como troleo. El último caso en este video es con diferencia el más vigente, pues, aunque como el resto, tuvo sus inicios en los albores de YouTube, su desarrollo y consecuencias fueron escalando durante años, teniendo un cierre hasta hace algún tiempo. Sherry Coverly, conocida posteriormente bajo el apellido Schreiner, fue una mujer oriunda de Ohio, nacida en 1965, en el seno de una familia cristiana devota.
Sin embargo, fuera de las enseñanzas tradicionales, Sherry adoptaría un enfoque más peculiar, donde, según sus palabras, ella sería una elegida por Dios para llevar su palabra y además pelear contra las fuerzas del mismísimo Satán. Pese a la supuesta misión, Sherry llevaría una vida común y acorde a las creencias habituales, desde su adolescencia hasta gran parte de su adultez, obteniendo títulos en periodismo, ciencias políticas y justicia penal, y con el sueño de trabajar en una gran cadena como CNN. Sin embargo, su falta de experiencia le truncó sus posibilidades, así que siguió con su rol común, casándose, adoptando el apellido de su esposo y dedicándose al hogar. Sin embargo, pasados unos años, es en Internet donde encontraría un medio para hablar de los temas de su interés, encontrando audiencia dispuesta a leerla y oírla, primero con un blog y eventualmente pasando a contenido audiovisual, un paso habitual como el de muchos otros creadores de contenido. Sin embargo, había una diferencia clave, y es que desde inicios de los 2000, Sherry se encargó de empezar a difundir su propio evangelio, retomando aquel papel autoimpuesto como enviada celestial para advertir del fin de los tiempos a manos de extraterrestres reptilianos descendientes del demonio, infiltrados en las grandes esferas del poder global. El paso de la década de los 2000, con el establecimiento de sitios y las primeras redes sociales, Sherry empezó a forjarse como una figura de autoridad entre pequeños y puntuales círculos de seguidores de la teoría de conspiración. Para 2009, ya había abierto un canal de YouTube complementario a su programa de radio personal, atrayendo a un público mayor de todas partes del mundo y hambriento por verdadera información. Con ese mínimo de validación, Schreiner empezó a manejarse como una líder profética y moral, por supuesto encontrando rédito en su labor por parte de donantes de votos. Y es justo esta última parte la que, como podríamos esperar, quitaría mucho de la parte mística al asunto. Sherry autopublicó 3 libros y comenzó a vender objetos llamados Orgón, una suerte de amuletos a base de distintos minerales, los cuales insistía continuamente en asegurar que solo los comprados a ella podían proveer de protección contra las fuerzas malignas que acechan el mundo. Podemos imaginar el vuelco hacia lo monetario que tuvo la misión de esta mujer, pero eso no evitó que, como he mencionado, algunas personas genuinamente la consideraran una líder intachable, a quien nadie debía contrariar, aun si sus dichos eran tan desproporcionados como asegurar que el Mesías Jesucristo, conocido por todos, no era más que un farsante, otro de esos alienígenas satánicos impuestos por las élites, y que solo ella era el camino de la verdad. Todo el tema con el Orgón se volvió motivo de movilización por parte de sus seguidores, quienes emprendían misiones para poner el material sagrado en ubicaciones señaladas por ella, con la esperanza no solo de hacer efectiva la cruzada contra los malignos, sino buscando mejorar su vida. De un momento a otro, aunque Sherry lo negaba, esto se había convertido en un culto, probablemente uno de los primeros nacidos en las redes sociales. Hasta este punto, la historia de esta mujer es muy similar a la de otras figuras excéntricas del Internet contemporáneo, e incluso podríamos considerar el asunto algo simpático. No obstante, como ocurre en cada culto, los episodios oscuros no tardan en llegar. En los últimos días de 2012, una joven de 22 años llamada Kelly Pingley, quien conocía muy bien a Sherry e incluso estaba a cargo de las transcripciones del programa de radio, decidió, de forma más que fortuita, acabar con su vida. La joven de Michigan condujo su auto hasta adentrarse en el bosque nevado, avanzó algunos metros e ingirió pastillas para dormir, para luego sentarse en la nieve a esperar su deceso. Dejó atrás una nota a sus padres de que cumpliría su destino, y aunque las autoridades encontrarían su cuerpo, no se pudo determinar qué fue lo que acabó con ella, si la sobredosis o la hipotermia. Según las indagaciones hechas posteriormente, todo apunta a que Kelly estaba completamente convencida de que estaba congraciada al ser tan cercana a Sherry y que formaba parte de un grupo de elegidos, siendo un poco más exactos, de ángeles encarnados, además de otro tipo de ideas extrañas. Lo peor del caso es que cuando la supuesta profeta fue cuestionada por el asunto, se deslindó aludiendo a que su discípula habría sido manipulada por los reptilianos para suicidarse en un modo de manchar su labor sagrada. Pero esto no fue el único caso. 5 años después,
El 15 de julio de 2017 en Pensilvania, otra de sus seguidoras, de nombre Barbara Rogers, de 42 años, ejecutó a su pareja con un disparo en la frente. Pero aquella historia es mucho más preocupante. Según esta mujer, su novio, Steven Mineo, un hombre de 32 años, asocial, que pasaba su vida crónicamente en línea y ha sido escuchar teorías conspirativas, llegó hasta las enseñanzas de Schreiner, convirtiéndose casi de inmediato en otro seguidor recalcitrante y muy similar al caso anterior, pasando a formar parte del equipo encargado de la administración de sus portales en línea. Fue en este mismo círculo que Mineo y Rogers se conocieron y enamoraron, pero esta misma relación hizo que el sujeto dejara parcialmente su devoción a la profeta, algo que esta última notó y no vio con buenos ojos. La pareja llegaría a conocerse en persona y compartieron tiempo, y en determinado momento subieron una foto de un platillo a base de carne a la cuenta de Facebook de Steven. Fue en este momento que Sherry comenzó con su manipulación, señalando a Bárbara como una bruja reptiliana, amante de la sangre y canibalismo. Estos dichos tuvieron repercusiones en Steven, quien sometió a su novia a distintas pruebas usando material orgón para comprobar que no se trataba de un ser maligno. Como sería de esperar, todo era normal. Y esto hizo que el hombre volteara hacia la profeta, acusándola de farsante. Y podría decirse que esto fue su sentencia de muerte. Schreiner y sus seguidores, quienes ya acosaban a la pareja, redoblaron esfuerzos para volver su vida a un infierno, exhibiendo su información personal, fotos de su hogar, enviando amenazas de muerte y todo tipo de acoso imaginable. La situación llevó a Steven a un punto de desesperación tan grande que le rogó a su mujer que acabara con su sufrimiento, dándole un arma, poniéndose de rodillas ante ella y obligándola a jalar del gatillo. Todo el historial tormentoso de aquello que ambos tuvieron que pasar fue corroborado por las autoridades, pero al final esto no ayudó a mejorar las cosas para Bárbara, quien fue encontrada culpable del crimen y en 2019 sentenciada a al menos 15 años de prisión, con posibilidad de subir la sentencia a 40, y aunque su abogado reitera que, aunque ella sostuvo el arma, fue Steven quien técnicamente provocó la detonación, y que todo fue motivo de las acciones de Sherry, pero esto de poco ha servido para reevaluar las cosas ante la justicia. Lo peor del caso es que Sherry Schreiner falleció el 8 de enero de 2018 a los 52 años de edad a causa de un ataque cardíaco, o al menos esa es la versión terrenal. Sus fieles, aún existentes, creen que ella fue llamada por el Creador para evitar que fuese atacada por el demonio. Es decir, para cuando Bárbara recibió su sentencia, la causante de la desgracia ya no se encontraba en este mundo y nunca recibió castigo alguno. Hasta donde se sabe, aunque el canal de YouTube de Sherry dejó de tener actividad justo 3 días antes del fallecimiento de la profeta, y al paso de los años, la actividad del culto parece haberse replegado. Las páginas web relacionadas, así como su cuenta en Twitter X, aunque aparentemente abandonadas, siguen vigentes. Parece que todo recayó en su hija y algunos cuantos seguidores que ahora se reúnen en rincones aún más ocultos de la web, aunque el negocio de la venta de libros y orgón sigue en pie. Al final, los 3 casos mencionados en este video no solo comparten la característica de converger de algún modo entre las curiosidades del antiguo YouTube, sino que todos los implicados en el horror quedaron completamente impunes, en una muestra de cómo la actividad en línea, aún la más abominable, muchas veces logra evadir consecuencias. Antes de finalizar, mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Asami Blake, Upstairs, Zero, Kaisito, Luis Miguel Rodríguez y Lie Epiloma. Si quieres aparecer al final del próximo, solo deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado, nos veremos en el siguiente.